Lo hemos ido comentando a lo largo de los últimos días. En el repaso de la actualidad informativa hay varias citas marcadas. Mañana, 1 de mayo, Día del Trabajo. En esta ocasión, bajo el lema Trabajo, Dignidad, Derechos. Quieren acabar con todo. Es el lema que estábamos recordando ya desde la semana pasada. Les hablábamos de los sindicatos, comisiones obreras y de UGT en Huesca, que iniciaban un intenso calendario de movilizaciones contra los recortes del gobierno de Rajoy, que van a culminar precisamente ese 1 de mayo, mañana 1 de mayo. Hemos querido profundizar en este asunto, en este tema, y nos acompañan en el estudio Luis Cabero, secretario territorial de UGT en Huesca. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Y nos acompaña también Begoña Pérez, responsable del sindicato Comisiones Obreras en Huesca. Begoña, buenos días. Buenos días. Bueno, está todo preparado, entiendo, ¿no? Ha habido ya calentamiento estos últimos días de cara a la jornada de mañana. Sí, un precalentamiento ayer, ¿no? Ayer, sí. Luego la jornada del día 27 también, ¿verdad? Obviamente. Hubo, lo comentábamos, esas pues concentraciones que iban a culminar sobre temas muy distintos, pero que iban a culminar mañana día 1, en principio 11:30 de la mañana, la concentración que partirá como todos los años, ¿no? A las 12, este año desde Huesca como sede, ¿no? Un poquito el escenario elegido. Sí, este año nos toca Huesca Capital. Y bueno, también una ligera variación en el recorrido de la manifestación. Este año haremos una parada en la Plaza López Ayue delante de la CEOS para intentar llamar también su atención respecto a cómo entendemos que tienen que hacerse las reformas estructurales en este país. Será primero desde la Plaza de Navarra, entiendo, se subirá hasta CEOS y se bajará por la Costa de Correos, y luego sí que seguiremos con el recorrido habitual. El recorrido habitual. Más o menos tenéis pensado hacer una parada en la puerta de CEOS. ¿Qué es lo que está previsto hacer allí en la plaza? Bueno, la idea es parar para llamar su atención en dos aspectos. Como decía Begoña, en cuanto a que las reformas estructurales conviene que se hagan negociadas y pactadas. Es verdad que con la patronal llegamos a un acuerdo que el Gobierno no ha querido asumir, pero al mismo tiempo parecen encantados con la reforma del Gobierno. Así que para llamar su atención y decirles que quizás no deberían estar tan encantados porque su reforma ha provocado 367.000 trabajadores menos en el país, que supone 367.000 consumidores menos para sus productos. Y un poco es llamar su atención. No sé si ha habido encuentros con los empresarios en Huesca, en vuestro caso, ¿eh? Evidentemente estamos hablando a nivel general de la situación de todo el país, pero no sé si en vuestro caso ha habido encuentro con los empresarios. Pues no ha habido ocasión. Quiero decir, es cierto que en organizaciones como las nuestras los grandes acuerdos se toman en los ámbitos en los que se toman de otra manera mucho más menos oficial. Sí que hemos tenido pues alguna conversación y desde luego, aun cuando las declaraciones del actual presidente de la CEOS habla de cómo no somos muy responsables por mantener la movilización y la reivindicación en la calle, sí que es cierto que se nos ha dicho que el problema de las pymes en el Alto Aragón no se soluciona rebajando salarios de trabajadores ni perdiendo derechos laborales, sino que se soluciona haciendo que fluya el crédito desde las entidades bancarias, que es como pueden reactivar ellos su capacidad de producción, ¿no? Y su negocio. Sí. Pero bueno, lo que digo, al fin y al cabo, su presidente de ámbito estatal sí que tiene muy claro cómo se tiene que gestionar esto y apoyar plenamente las políticas del Gobierno. Hay estos días, el viernes pasado hablábamos de la encuesta de población activa, ¿verdad? Mañana pasado saldrán ya las cifras oficiales del paro. En realidad nuestra provincia, evidentemente la situación está muy complicada, pero por ver ese toque positivo que también, bueno, pues no sé si tiene positivo hablar de ningún parado, ¿no? Evidentemente, solamente con que hubiese uno ya es mala noticia. Pero bueno, en la provincia de Huesca estamos un poquito mejor que en el resto. ¿Se ve por ahí algo un poco? Hombre, o no? Comparativamente con la media nacional, claro. Aparentemente el porcentaje es menor, es decir, tenemos un 15%. Frente al casi 25% vamos a llegar. Claro, y bueno, efectivamente, frente al 25% de media nacional. Lo que pasa es que es un poco falso en cuanto a que no hay paro porque no hay población. Es que la gente se va. Entonces, la población activa es muy baja y con una población activa tan baja, pues claro, la tasa de paro es inferior. Pero el problema principal es que la población activa ha disminuido. Entonces, claro, los que podían trabajar se han ido.
De todas maneras, hay zonas, yo no sé si son zonas o localidades de nuestra provincia que están especialmente castigadas, ¿no? Lo hablábamos incluso el día de la huelga general, ¿verdad? En la zona del Pirineo, en la zona de Sabiñánigo, la zona industrial especialmente es la que está viendo está siendo muy castigada, ¿no? Bueno, es que los sectores productivos son los que son en la provincia de Huesca y están muy localizados además. El sector agroalimentario tiene el número de trabajadores y trabajadoras que tiene, pero desde luego en la parte que tiene que ver con industria y metal, este año pasado ha sido desolador y en Huesca Capital, sin irnos más lejos, quiero decir, es que sí, no, evidentemente es... de ese sector no queda más que talleres, pymes, no hay nada que produzca para poder mantener un número de trabajadores considerable. Y de todas maneras, al final las estadísticas son números y los números despersonalizan. Con la encuesta de población activa hablamos de 16.000 personas que tienen cargas familiares. Sí, claro. Y tienen sus situaciones personales. Y yo insisto y cada vez que puedo lo digo, estas personas no pueden reivindicar sus derechos laborales porque ya no tienen trabajo, pero sí que pueden estar en la calle acompañando en cualquier movilización a cualquier organización que esté presente para reivindicar sus derechos y bueno, lo que queremos hacer en parte de llamamiento mañana precisamente es a que vengan y a que estén y a que transmitan ellos lo que están pasando. Es una movilización, en definitiva, pues porque no se está de acuerdo con las medidas, ¿no? Con esas medidas que está realizando el gobierno de Rajoy, pero hay que tomar medidas, ¿no? Eso entiendo que vosotros también veis porque la situación es la que es complicada y hay que tomar medidas. Lo que pasa es ¿qué medidas son las que hay que tomar? Me parece claro que alguna medida habrá que tomar cuando tenemos un desempleo que ronda, como hemos dicho, el 24% a nivel nacional, en Aragón el 18%. Y cuando la destrucción de empleo continúa. Entonces, ¿que hay que tomar medidas? Sin ninguna duda. ¿Cuáles? Hombre, nosotros creemos que las contrarias, porque solo con ajustes, solo con reducciones, no se genera no ya empleo, sino activación económica que permita recuperar ingresos. Así que nosotros entendemos que son las políticas contrarias, es decir, sí que hay que hacer ajustes, pero con prudencia. Eso iba a decir, pero recortes, ajustes hay que hacer, fíjate, ¿no? hay un problema, estos gobernantes son una especie de anoréxicos, con perdón. Las personas anoréxicas, sabes que tienen una dificultad muy grave y es que se miran al espejo y no ven la realidad, sino que siempre se ven demasiado obesas y entonces dejan de comer permanentemente hasta que puede llegar la fatalidad incluso, ¿no? Entonces, a este gobierno le pasa lo mismo. Siempre ve al Estado demasiado grueso. Siempre. Y nosotros nunca lo vemos demasiado grueso. Al revés. Entonces, claro, habrá que buscar el espejo que nos vea de manera real, ¿verdad? El punto medio, que diríamos otros, ¿no? Claro, buscar el punto medio entre unos y otros. Bueno, lo del punto medio también es relativo, porque en las relaciones laborales las partes no son equilibradas. Uno es quien tiene el capital y la fuerza para poner en marcha una empresa y el otro lo que tiene es la fuerza de su trabajo. Eso es un intercambio y el intercambio cuando además se desequilibra desde la parte que en teoría tiene que proteger al más desfavorecido, que es el gobierno, que es quien legisla, pues ahonda todavía más en el desequilibrio. Lo cierto es que también hay empresarios que realmente se está pasando mal, ¿no? Quiero decir, hay empresas pequeñas que hay veces que también me gusta poner ese punto, ¿no? Porque a veces se despersonaliza y se habla de la empresa como un ente que está ahí y realmente hay empresarios que lo están pasando pues, realmente mal, ¿no? Que no les gustaría y que no les gusta, lógicamente, la situación que están atravesando, ¿no? También hay que darle ese apoyo al empresario, ¿no? Con las medidas que toma el gobierno, en realidad lo que van a terminar es acuchillándose entre ellos. Siento ser violenta verbal, ¿verdad? Pero sí, es lo que hay. Si la única forma que tienen de poder mantener la puerta abierta es echando trabajadores, rebajando sus salarios, porque no tienen otra manera de inyectar dinero en su empresa, pues es que al final se hacen competitividad entre ellos que además termina mal. Es un dumping social. Es decir, el problema de las medidas es lo que decía antes. El problema de las medidas del gobierno es que no solo afecta a los trabajadores, que por supuesto, sino que afecta a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Esta reforma laboral sí que beneficia a los grandes. Las grandes empresas que ya están produciendo rebajas salariales del 40%, del 30% y despidos masivos. Sí, a esas empresas sí que les ayuda. Pero al pequeño empresario que tiene 2, 3 trabajadores y que los necesita para realizar su tarea, ¿a ese en qué le beneficia?
¿En que les puede rebajar el sueldo? Sí, pero ¿para qué le rebaja el sueldo si no le entra trabajo? Claro, es decir, entonces, por eso es absurdo y claro que el pequeño empresario muchas veces se ve en la necesidad, abocado a veces a hacer un despido, claro, sí, claro, porque no le entra trabajo, pero es que no le entra trabajo ni le entrará porque los ajustes en algún momento tienen que acabar, porque es que si no... Nos hemos tratado en una parte, es cierto que estos últimos días ha habido, bueno, pues evidentemente concentraciones también por la educación, por los recortes en educación, recortes en sanidad. La verdad es que estamos viviendo un momento en el que hay algunos que dicen que se digan todas las medidas a la vez y para el susto nos lo llevamos de golpe, que este cuentagotas que estamos viendo un poquito del gobierno central, ¿no? Sí, además... Bueno, hoy creo que oficialmente entraremos en recesión, según no sé qué marcador económico. Y, en fin, no sé si es preferible saber cuáles son todas las medidas de recorte a la vez, si es preferible, creo que es preferible que sean conscientes de que la mayoría de las personas en este momento están en una situación penosa, que no se ¿Pero ve... creéis que no son conscientes? No, creo que no lo son. No. No lo son. No lo son porque viven en otra esfera. No lo son porque no se puede ser consciente de lo que supone vivir sin calefacción cuando tú tienes la calefacción encendida. No se es consciente de lo que supone vivir con la espada de Damocles de que te quiten la luz cuando tú no tienes problemas al encender el encendedor. No son conscientes porque viven en una esfera distinta. Y ese es un problema serio. Es decir, a veces nosotros mismos tenemos una lejanía con algunas personas cuando realmente las tenemos mucho más cerca que ellos. Entonces, no, creo que no son conscientes de lo que están haciendo. No lo son. No, ellos se creen que el ciudadano medio, como mucho, es el funcionario del grupo COD, que este pobre que cobra poco, pero en fin, que ya tiene para vivir. Pues oiga que no, que es que hay gente que no tiene para vivir ya, que hay muchos. Nos vamos quedando sin tiempo. Hemos ido hablando todos estos días de todas esas, especialmente concentraciones. Hemos hablado también de la seguridad en el trabajo, que es hay veces que lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Y realmente también es importante y es una lucha constante de los sindicatos, ¿no? En este caso. Una lucha constante y que además no acaba de verse claro desde las administraciones, que son además quienes tienen que ser punteras en la prevención, la salud y la seguridad en el trabajo. Y bueno, la lucha en este caso sí que es de fondo. De fondo largo, quiere decir que es una maratón. Sí. Y que hay que convencer de que invertir en prevención es invertir en no tener accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales. No sé si habéis notado cambios en eso, porque hay cifras, pero aquí venimos a lo de siempre, ¿no? Estas cifras que hablan de descenso de la siniestralidad. Hombre, yo creo que ha habido una mejora desde la implantación en Aragón de la estrategia aragonesa por la salud y en el puesto de trabajo. Sí que ha habido, yo creo que ha habido una mayor concienciación no solo de los empresarios sino también de los trabajadores, porque a las dos partes había que concienciar, y sí que ha habido en ese sentido una mejora. Lo que pasa es que últimamente la reforma laboral ha entrado a saco en el tema de la salud laboral muy malamente, porque de alguna forma criminaliza la salud en el trabajo y no puedes coger una gripe porque son 4 días de baja y en 2 meses, 8 días suponen un despido objetivo. Y ese miedo está funcionando y la gente a veces va a trabajar enferma. Yo no digo que la gente no se esfuerce, yo creo que antes ya se esforzaba, pero bueno, entonces ahora la gente va a trabajar enferma y eso es peligroso porque suponen contagios. Yo creo que a la larga es más caro para la administración. Para la sanidad. Bueno, tenemos que dejarlo, es ese llamamiento que hacéis para mañana, para ese 1 de mayo. Por cierto, ¿cómo han ido estas concentraciones, estos días, este calendario de movilizaciones que decíamos de esta semana? ¿Cómo lo habéis visto ayer domingo? Bien. Ayer domingo bien, estábamos en medio de un puente y había personas concentradas en la plaza. A ver, no se trata tampoco de qué número de gente estamos, sino... Luego vendrá siempre la guerra, ¿eh? Exactamente, entonces yo en esas cosas ya es que ni entro, ¿para qué te vas a molestar? Luego dirán que somos 5 o 6, pues ya está. Pero sí que es cierto que durante toda la semana, y no únicamente comisiones obreras y UGT, que sí que los sindicatos de estudiantes han salido a la calle, las plataformas en defensa de la escuela y la sanidad pública también, se está moviendo, la gente se está moviendo. Y bueno, nosotros mañana sí que tenemos que darle un tono mucho más reivindicativo de lo que procedería para celebrar el Día Internacional del Trabajo y mantener la pelea. El estado de bienestar, si dejamos que se caiga, que no nos lo ha regalado nadie y que no es gratis, lo sabemos todos los que tenemos un salario, porque para eso se descuenta de las nóminas y se sabe dónde sale el dinero. Otra cosa es cómo se emplea y cómo se gestiona. Pero desde luego el estado de bienestar no se sostiene solo y si tenemos que defenderlo, lo defenderemos todas y todos.
Mañana a las 11:30 es la concentración, con una novedad este año, como estábamos comentando, con la escala en CEOs, y después ya bajada y esa concentración, manifestación hacia la Plaza de Cervantes. Ahí os esperamos. Muchas gracias a los Gracias dos. a vosotros. Gracias.